Ashes, ashes, we all fall down. Simple, inocente. Un juego infantil que ha pasado de generación en generación, pero en algún momento del camino, alguien te contó una historia diferente. Quizás fue un maestro, alguno de tus papás, o ese amigo que siempre juraba saber la verdadera historia detrás de todo. Se te acercaron y te susurraron el oscuro secreto. Esto no era solo una cancioncita de niños. Te dijeron que era un recuerdo codificado de la peste negra, un eco inquietante de la plaga que diezmó a Europa. Te explicaron que el anillo Ring era el sarpullido rojo en la piel de las víctimas, que las flores posíes eran para disimular el olor a podredumbre, que las cenizas Ashes eran los cuerpos cremados, y esa última línea, We all fall down, era la muerte misma llevándose a todos parejo. El chisme se esparció como pólvora por salones de clase y patios de recreo. Los papás lo contaban en la cena y los maestros lo enseñaban como dato histórico. Esa rima inocente se transformó en algo siniestro, un recordatorio macabro de que hasta las canciones infantiles podían esconder verdades devastadoras. Probablemente todavía te crees esa historia hoy en día, pero ¿y si te dijera que todo ese cuento es una completa fabricación? Una mentira tan arraigada en nuestra conciencia cultural que la mayoría la acepta sin chistar. La neta sobre Ring Around the Rosie es algo tan radicalmente distinto a lo que nos han contado, que te sorprenderá que el mito se haya convertido en la interpretación principal. La versión impresa más antigua de Ring Around the Rosie aparece en la colección Mother Goose de 1881 de Kate Greenaway. Al abrir este delicado volumen, entras a un mundo de inocencia pastoral. Greenaway, quien ya era celebrada en toda la Inglaterra victoriana por sus retratos idílicos de la infancia, llenó sus páginas con ilustraciones en acuarela de niños de mejillas sonrosadas, con inmaculados delantales blancos y trajes de marinerito bailando en jardines bañados por el sol. La página que presenta Ringe Ringe Roses muestra exactamente lo que ella veía en la rima: niños haciendo ronda alrededor de un rosal en flor en un jardín de una cabaña inglesa. Sus caras brillan de alegría, con listones ondeando en su cabello mientras juegan. Esto era la infancia victoriana idealizada, sin rastro de enfermedad, ni sombra de muerte. La rima simplemente dice: Ring a ring of roses, a pocket full of posies, hush, 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 we all tumble down. Greenaway la presenta tal cual como la entendió desde su propia juventud. Un juego simple donde los chamacos se caían al suelo muertos de la risa, no muertos de verdad. Y aquí es mero donde se nos cae el teatro. Esta publicación salió 200 años completitos después del último brote de plaga en Inglaterra en 1665. Échale coco a esa línea de tiempo un momento. Se supone que debemos tragarnos el cuento de que los niños guardaron una memoria codificada de la plaga a través de la tradición oral durante 2 siglos. Y sin embargo, no existe ni un solo registro escrito de todo ese periodo, ni una entrada de diario, ni una colección de folcloristas, ni una carta de algún padre preocupado advirtiendo sobre niños cantando canciones de la peste. El silencio es ensordecedor. Simplemente no hay nada. Durante los años reales de la plaga, la gente documentaba absolutamente todo. Samuel Pepys, el gran cronista de la época, escribió a la luz de las velas el 7 de junio de 1665. Este día, muy a mi pesar, vi en Drury Lane 2 o 3 casas marcadas con una cruz roja en las puertas y un Lord have mercy upon us escrito. Se ven obligados a llevar a los muertos para ser enterrados de día, ya que las noches no alcanzan para hacerlo. Él catalogó el horror con un nivel de detalle que te pone la piel chinita. Las carretas de la muerte retumbando por calles vacías al amanecer. Las fosas comunes en Aldgate, donde los cuerpos se apilaban como leña, y el éxodo aterrorizado de la nobleza huyendo a sus fincas de campo. El 31 de agosto escribió sobre ver a un pobre desgraciado llevado por el campanero que iba delante tocando su campana y gritando: «Saquen a sus muertos». Samuel Pepys documentó todo, desde el precio de los ataúdes yéndose a las nubes, hasta el repique interminable de las campanas de la iglesia, desde el olor a vinagre usado para purificar monedas, hasta las hogueras encendidas para limpiar el aire. Su obsesión por registrar capturó hasta los detalles más minuciosos de cómo se portaban los niños durante la plaga, quedándose encerrados, usando amuletos, pasando en friega frente a casas infectadas. Pero ojo aquí, en todas esas miles de páginas de observación meticulosa, ni una sola vez menciona a niños cantando sobre rosas o cayéndose al suelo.
Ni una sola vez. Daniel Defoe hizo la crónica de El horror con el mismo nivel de detalle gráfico. Los médicos registraban cada observación, y sin embargo, misteriosamente, a ninguno se le prendió el foco para mencionar a niños bailando en círculos cantando sobre su inminente muerte. Y aquí te va la cereza del pastel. La Library of Congress, después de una investigación exhaustiva en los archivos históricos, declara sin rodeos que la conexión con la plaga no empezó a aparecer hasta mediados del siglo XX, no en el siglo XIV, durante la peste negra, ni en el siglo XVII durante la Gran Plaga, sino en los años 50 y 60, la era de los autocinemas y el rock and roll. Esto significa que esa interpretación oscura que te contaron, la que parece tan perfectamente lógica y escalofriante, es más joven que el programa espacial. Es más reciente que la televisión. Tus abuelos probablemente nunca escucharon esta explicación de niños porque simplemente no existía todavía. Entonces, si la conexión con la plaga no era más que un invento moderno, ¿cómo rayos cobró vida? La historia real de la plaga apareció impresa por primera vez en 1961 en el libro de James Slicer, The Plague and the Fire. Slicer no era folclorista ni historiador de literatura infantil. Era un novelista popular escribiendo sobre la gran plaga de Londres y el gran incendio que le siguió. En un párrafo casual, casi como quien no quiere la cosa, mencionó que algunas personas creían que Ring Around the Rosie se refería a la plaga. No dio pruebas, no citó fuentes, ni ofreció documentación alguna. Fue pura especulación, tirada al aire en una sola línea. Sin embargo, ese comentario X en un libro comercial se convertiría en el origen de uno de los mitos más persistentes del folclore. De ahí, se esparció en fa. En menos de 5 años, la conexión apareció en colecciones de folclore. En una década, ya se había convertido en la verdad absoluta. Los maestros lo enseñaban como hecho real. Los papás lo repetían para verse muy cultos, y los libros lo presentaban como historia oculta finalmente revelada. El mito logró algo impresionante. Se volvió más real que la realidad misma, pero la evidencia en contra de la teoría de la plaga va mucho más allá de los problemas con las fechas. La rima misma, cuando la examinas con lupa, se rehúsa a cooperar con esa narrativa oscura. Los folcloristas han recolectado docenas de versiones por toda Europa y América, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. No coinciden para nada con la historia de la plaga. En la versión impresa original de Greenaway de 1881, los chamacos no estornudan ni mencionan cenizas. En lugar de eso, dicen, "Hush, hush, hush. We all tumble down." 0 síntomas de enfermedad, nada de cremación, puros niños rodando mientras juegan. Algunas versiones del siglo XIX hasta incluyen una segunda estrofa donde todos se vuelven a levantar. Bastante problemático si caerse supuestamente significa petatearse. La palabra ashes, cenizas, que parece tan clave para la interpretación de la plaga, ni siquiera aparece siempre. Los niños cantaban Eitishu, imitando un estornudo, o Husha Husha, o en algunas versiones gringas, hasta Light Bread, Sweet Squat. Pero los mitos tienen esa maña de derrumbarse bajo su propio peso. Y cuando sales de Inglaterra y escuchas las voces de los niños por toda Europa, la rima cuenta una historia muy diferente, una que deja la teoría de la plaga hecha trizas. Las versiones internacionales demuelen la teoría de la plaga todavía más gacho. Imagínate una tarde de verano en 1796 en un pueblo de Baviera. Las campanas de la iglesia acaban de tocar vísperas, y los niños se juntan bajo la luz tenue, alrededor del antiguo arbusto de saúco que ha crecido detrás de la iglesia por generaciones. Se agarran de las manos, hijos de granjeros con mangas rústicas hechas en casa, y la hija del ministro con su vestido de domingo guardado para ocasiones especiales. Empiezan el canto familiar que sus abuelos les enseñaron. Sitzen hosh hosh. Las palabras pintan una escena de pura inocencia. Drink, drink, row. Hay 3 niños sentados bajo el arbusto de saúco. Todos hacen sush, sush, sush. En ese hush final, no se caen muertos. Se dispersan en friega como pájaros asustados de las ramas del saúco, riendo y gritando de gusto mientras corren por todos lados antes de volver a formar el círculo para jugar otra vez. El saúco mismo tenía un significado importante en el folclore alemán como protector contra los malos espíritus, haciendo de esto un juego de seguridad y alegría, no de muerte y enfermedad. Vete ahora a Venecia, en 1874, y encontrarías niños jugando en las calles estrechas entre los canales,
sus voces haciendo eco en los antiguos muros de piedra, mientras cantaban Gira Gir, Roa, Circle, Circle, Rose. Los niños venecianos bailaban alrededor de una niña elegida como la rosa, y cuando se acababa la canción, en vez de caerse muertos, cada niño le plantaba un beso en el cachete. En los Países Bajos, los niños cantaban sobre rosas y coronas de mayo, celebrando la llegada de la primavera. Los suizos bailaban alrededor de rosales de verdad plantados en las plazas del pueblo. Su juego era una pura celebración de la temporada de flores. No eran rimas separadas que de pura casualidad sonaban igual. Todas eran parte de la misma tradición de juegos en círculo que se regó por toda Europa, cada región poniéndole su propia sazón local. Ninguna trataba sobre la plaga. Steve Roud, uno de los folcloristas más respetados de Inglaterra, dice tajante que eso de la plaga son puras patrañas. Los Opié, que compilaron el diccionario definitivo de rimas infantiles, lo rechazan por completo. Todo académico serio que ha checado la evidencia llega a la misma conclusión. La historia de la plaga es lo que llaman metafolclor, folclor sobre folclor, un mito moderno envuelto en una rima antigua. Entonces, ¿de qué iba realmente Ring Around the Rosie? La respuesta es más simple y más profunda que cualquier conspiración oscura. La rima era un juego de cortejo, y para entenderle bien, tienes que imaginarte el mundo social de Estados Unidos e Inglaterra en el siglo XIX. Imagínate una reunión social de la iglesia en 1883 en New England. La congregación metodista tiene reglas súper estrictas contra el baile. El ministro predica que bailar lleva a la corrupción moral y al contacto físico indebido entre jóvenes solteros. Pero los chavos encontraron el modo de darle la vuelta. En el área verde del pueblo, después del servicio dominical, se juntan para juegos de fiesta. Técnicamente no es baile, aunque todo mundo puede ver a las parejitas echándose miraditas. Los jóvenes forman un círculo, y la linda Mary Chapman, la hija del herrero, se para en el centro como la Rosie. Tiene 16 años, con el cabello cobrizo trenzado y recogido por primera vez este mes, señal de que ya está en edad de merecer. Los chicos y chicas se agarran de las manos y empiezan a dar vueltas alrededor de ella, cantando las palabras familiares. William, el hijo del molinero, apenas puede quitarle los ojos de encima mientras giran. Cuando llegan a We All Fall Down, todos se tiran al pasto, pero William, ya sea a propósito o por pura distracción, es deliberadamente el último en caerse. El grupo estalla en risas cómplices y gritos de burla. Ahora él tiene que pagar la prenda según las reglas antiguas del juego, confesar a quien quiere pretender. Se pone rojo como tomate mientras murmura el nombre de Mary, casi inaudible. Ella sonríe, haciéndose la sorprendida, aunque todo el mundo ya se la sabía, y toma su lugar en el centro mientras él se une al círculo, quedando ahora justo enfrente de ella, donde sus miradas pueden cruzarse con cada vuelta. La evidencia histórica de relatos contemporáneos confirma este origen inocente. Una descripción de 1883 en el libro Games and Songs of American Children de William Wells Newell explica que los niños bailaban alrededor de un rosal en el centro, haciendo reverencias y jugando al cortejo. Las posies no eran protección contra la enfermedad. Eran los pequeños ramos de flores que los muchachos le daban a las muchachas que les gustaban. El caerse, falling down, era un tropiezo de juego, seguido a menudo por elaborados juegos de prendas, donde el último en caer tenía que besar a alguien o revelar el nombre de su amorcito. La famosa ilustración de 1912 de Jessie Wilcox Smith en The Little Mother Goose muestra exactamente esta escena. Niños con sus mejores galas de domingo, agarrados de la mano, en un prado soleado salpicado de flores silvestres, jugando un juego simple, nada de oscuridad, nada de horror oculto, solo niños siendo niños. Así que, en el fondo, Ring Around the Rosie no trataba de pestilencia ni de muerte masiva para nada. Trataba sobre jugar, el coqueteo y los rituales de la juventud. Pero si la verdad es tan común y corriente, entonces ¿por qué el mito de la plaga se aferra tan tercamente a la rima? El mito de la plaga, a pesar de haber sido desmentido por los estudiosos hasta el cansancio, se rehúsa a morir, porque a los humanos nos encanta el morbo. Tendemos a aferrarnos al miedo por encima de los hechos, y al hacerlo, le damos al mito más poder del que la verdad jamás tuvo. Hollywood le entró con ganas,
transformando un juego infantil inocente en puro combustible de pesadillas. En A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors, de 1987, la rima se convierte en un canto de muerte. Niños fantasmales en camisones blancos saltan la cuerda en cámara lenta, con sus voces distorsionadas, haciendo eco mientras cantan Ring Around the Rosie, mientras Freddy Krueger acecha a sus víctimas adolescentes a través de sus sueños. La melodía familiar del patio de recreo baja una octava, convirtiéndose en una marcha fúnebre. Cada línea se sincroniza con otra muerte. Pocket full of posies, mientras le llena los pulmones de flores a una víctima. Ashes. Ashes mientras alguien se quema vivo. We all fall down mientras los cuerpos caen desde los edificios. El videojuego de terror Dead Space 2 presenta una escena que te hiela la sangre, donde entras a una guardería en una estación espacial para encontrar cuerpos desmembrados acomodados en círculo. La voz de un niño, tronando a través de bocinas dañadas, repite en un bucle infinito una versión ralentizada de Ring Around the Rosie. El tempo se alarga tanto que cada palabra suena como un estertor de muerte. Los jugadores reportan tener que ponerle mute a sus juegos para aguantar y poder pasar esa parte. Durante la pandemia de 2020, las noticias la llamaban de broma la canción ideal para lavarse las manos, manteniendo viva esa asociación oscura. Las redes sociales explotaron con memes sobre la rima profética, como si los niños de hace siglos hubieran predicho de alguna manera el COVID-19. El mito persiste porque queremos que sea verdad. Hay algo irresistiblemente atractivo en la idea de que las rimas inocentes de los niños albergan secretos oscuros. Nos hace sentir como insiders sofisticados que pueden decodificar significados ocultos que a otros se les escapan. Transforma una simple rima de guardería en un artefacto histórico, un relato de sobrevivientes, una advertencia susurrada desde el pasado. El verdadero Ring Around the Rosie nunca codificó memorias de la plaga porque no había nada que codificar. Los niños que la cantaban en los 1800 segundos estaban celebrando la primavera, jugando al romance, rodando en el pasto en tardes soleadas. Esta creación de mitos modernos revela algo bien profundo sobre cómo jala realmente el folclore. El folclore de a de veras se cocina orgánicamente a lo largo de siglos, moldeado por un montón de voces y necesidades culturales. Pero el folclore pirata, el metafolclore, se puede fabricar en un 2x3 en la era moderna. La especulación de una persona se convierte en la teoría interesante de otra, que luego pasa a ser un hecho aceptado para alguien más. En una sola generación, el invento se clava tanto en la cultura que cuestionarlo parece como si estuvieras negando la historia misma. La transformación ocurrió a una velocidad de vértigo. En 1961, la especulación casual de Laser. Para 1966, ya aparecía en revistas de folclore como una posible interpretación. Para 1975, las enciclopedias la listaban como una teoría. Y para 1985, las guías de maestros la presentaban como hecho histórico. Hoy, si googleas Ring Around the Rosie Meaning, la interpretación de la plaga domina todo, a pesar de que cada folclorista serio diga que son puras habladurías. Los estudiosos que se dedican a estas rimas, esos que se queman las pestañas rastreando orígenes en documentos históricos, todos coinciden. La historia de la plaga es puro cuento. Como lo pone un especialista de la Library of Congress, la mayoría de los folcloristas consideran la conexión con la plaga como apócrifa. Esa es la forma elegante y académica de decir que es puro choro inventado. Sin embargo, el mito ha logrado una inmortalidad que la verdad no puede matar. Lo más gacho del asunto no es que Ring Around the Rosie contenga un secreto oscuro. Es que colectivamente creamos un secreto macabro que nunca existió, nos lo creímos tan cañón que reemplazó a la realidad y ahora no podemos soltarlo. La historia que hemos tejido alrededor de este inocente juego de niños revela algo verdaderamente inquietante sobre nuestra necesidad de buscarle tres pies al gato, de encontrar oscuridad donde no hay nada, solo para transformar la inocencia en horror. La verdadera historia detrás de Ring Around the Rosie nos ofrece una lección de vida fundamental sobre nuestra tendencia a complicar la realidad y a dejarnos seducir por la oscuridad. Nos pasamos gran parte de la vida creyendo en narrativas trágicas, simplemente porque suenan más interesantes o profundas que la verdad, permitiendo que el miedo reemplace la inocencia. Este mito nos demuestra cuán fácil es aceptar una mentira cuando ésta alimenta nuestra fascinación por lo macabro, olvidando que, a veces,
Las cosas son exactamente tan bellas y simples como parecen. Aplicar esto a nuestra vida diaria significa despertar nuestro pensamiento crítico. No todo lo que nos cuentan, por más popular que sea o por más que lo repita la gente, es la neta. Debemos aprender a cuestionar, a investigar y sobre todo, a no buscarle tres pies al gato donde no los hay. En un mundo lleno de ruido y desinformación, la verdad suele ser más silenciosa y luminosa, como aquellos niños del siglo XIX que solo celebraban la llegada de la primavera y el primer amor. No permitas que el cinismo destruya tu capacidad de asombro ni la alegría simple. Hay que recuperar esa mirada limpia, la que ve flores y juegos en lugar de muerte y cenizas. Si este video te hizo cambiar tu perspectiva y quieres que investiguemos la verdad detrás de otras historias o mitos que todos creemos saber, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Nos interesa mucho saber qué piensas. No olvides darle me gusta al video si te pareció valioso y suscríbete al canal para estar al tiro con los próximos análisis. Juntos seguiremos descubriendo qué es realidad y qué es puro cuento.